Hermanos, siempre es un placer, siempre es una alegría compartir la palabra con ustedes. Una de mis grandes deleites, puedo decir, es la palabra, es encontrar respuesta en la palabra en todo momento. Así que esta mañana yo doy gracias a Dios porque la palabra del Señor es inagotable. Siempre Dios nos está hablando a través de ello. Dice Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que estamos contentos esta mañana porque el oír se desata o lo incentivamos al oír la palabra. Y yo creo que todos esta mañana necesitamos oír al Señor, ¿verdad? Todos esta mañana necesitamos que Él nos hable y salir de este lugar con una respuesta a una necesidad especial por la que estamos pasando. Así que yo quiero que le diga al que está al lado: estás en el mejor lugar donde hay abundancia de fe, porque hay palabra. El Señor está en este lugar con abundante palabra. Entonces esté preparado para que venga el oír, porque ese oír es el que necesitamos para que venga la fe. Y ese oír solo se despierta con la palabra. Bueno, mi esposo me interrumpió. Bueno, gracias. Seguimos. Bueno, entonces esta es una mañana para que tengamos mucha fe. ¿Cuántos están listos? Pero también tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros oídos, decir, por favor, oídos, que se abran. Porque a veces, hermanos, las circunstancias de la vida y los procesos por los que estamos pasando hace que se cierren nuestros oídos. ¿No les ha pasado eso? Y solo escuchamos nuestra carne y a veces solo escuchamos esos enviados del enemigo que nos vienen a decir cosas feas. Y lejos de traernos paz, nos traen aflicción, nos traen pesar, nos traen emociones que no son sanas. Entonces en esta mañana también ministremos nuestros oídos y digámosles: oídos, escuchen al Señor, oídos míos, escuchen al Señor, porque quiero tener fe, quiero salir de este lugar de fe. Este es un mes, hermanos, donde estamos experimentando la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Yo creo que si les preguntara a cada uno de ustedes podría decir: sí, yo ya experimenté favor de Dios y gracia de Dios en mi vida. Yo quiero que busquemos el Salmo 103 y este salmo inicia así, hermano: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias? Todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hasta ahí lo vamos a llegar, al 4. Yo sé que algunos se lo pueden de memoria, pero vamos a dejarlo hasta el versículo 4. Y dice este salmo que le digamos a nuestra alma que alabe al Señor, pero que también nos insta que recordemos los beneficios de Dios, porque en situaciones y en procesos complicados se nos olvida también los beneficios que hemos recibido del Señor. Así que yo quiero que hagamos un ejercicio de 10 segundos y recordemos un beneficio que hemos recibido del Señor esta semana. Bueno, solo la vida, ¿verdad? Ya es un beneficio. Pero pensemos uno en 10 segundos, cabal, cierren los ojos y pensemos de lunes a ayer sábado, ¿qué beneficios? Son muchos, creo yo, no solo es uno, pero pensemos en 10 segundos, ¿qué beneficios he recibido en mi vida de parte del Señor esta semana? Abran sus ojos. ¿Pudieron recordar aunque sea uno? ¿Verdad que sí? Claro que sí, porque el Señor es quien nos ha beneficiado múltiples veces, muchas veces. Pero dice el versículo 4 que Él es quien nos corona de favores y misericordias. Entonces en esta mañana, hermanos, yo quiero comenzar pues hablando del significado de favor, ¿verdad? De favor, de gracia. Yo en las predicaciones anteriores también he visto que esto ha sido recurrente. Y yo creo que si el Señor lo repite es porque quiere que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón. Gracia, hermanos, y favor
yo encontré un significado que es que es ser considerado, es favorecer, es generosidad, es un regalo del corazón, es bondad. Eso es gracia y favor. Es cuando una persona o el Señor es considerado con nosotros, nos favorece, nos expresa su generosidad. El que más me gusta es es un regalo del corazón de Dios. La gracia y el favor sale del corazón del Señor. Es un regalo del corazón de Dios que manifiesta su amor por nosotros, pero también es bondad. Entonces el favor de Dios, cuando una persona tiene el favor de Dios y es objeto del favor de Dios, quiere decir, está diciendo que esa persona es objeto de la compasión, de la bondad de Dios. El Señor le muestra puertas abiertas a esa persona. Cuando alguien está en el favor, cubierto con el favor de Dios, esas cosas les pasan. Nos pasan, por ejemplo, que hay un padecimiento, se sabe que hay que comprar medicamentos, no se tiene con los recursos, pero de repente hay una llamada y dice un hermano, estaba pensando en usted, ¿está bien? Y ya es esa pregunta clave. Pues sí, ¿verdad? Porque normalmente cuando nos preguntan todos decimos, sí, bien, y quizás nada que ver. Pero la respuesta era, sí, estoy pasando por un proceso de salud y tengo que comprar. Hermano, yo le llamo para que me mande esa receta y comprarle toda la medicina. Y además de eso, quiero comprarle los vitaminas porque eso es de estrés. ¿Creen que eso es favor de Dios? Eso nos pasó a mi esposo y a mí hace unas semanas, que él estaba pasando por una situación de herpes en su brazo y de repente cae esa llamada. ¿Quién le dijo a ese hermano de mi esposo? ¿Quién creen que le puso el nombre Carlos González? Hablarle a Carlos González. Es el Señor, hermanos, porque el Señor hace esas cosas. Y le dice, y no solo la medicina, sino vitaminas, porque eso es de estrés, le dice. Así que yo le voy a mandar las vitaminas. Así que escuchar aquella moto de Pharmavalue fue emocionante, porque solo a recibir, nada de pagar. Ese es el favor de Dios. Eso es el favor de Dios sobre nuestra vida. Eso es favor. Son esos regalos del corazón de Dios que sin merecerlos, porque partamos de eso, ¿verdad? No lo merecemos, pero al Señor le place. Y también yo encontré, porque el salmista dice que Él nos corona de favores, pero también nos corona de favores y misericordia. Entonces yo encontré qué significa estar coronado de favores. ¿Qué se les viene a la idea? Corona, ¿verdad que sí? Corona. Y esta palabra, fíjense que entre sus significados sí significa corona, pero también significa encerrar en un círculo para ser protegido. Cuando estamos coronados del favor de Dios, es que el Señor nos rodea, nos encierra en un círculo para protegernos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, en este mes que ahora podamos decir, yo estoy rodeado? Quiere decir que si yo me muevo y camino, estoy dentro del círculo del favor de Dios. Si yo voy por allá, estoy en un círculo rodeada del favor de Dios. Porque también dice otro pasaje que el favor de Dios dura toda la vida. Así que díganle al que está a la par, es mentira que hoy no tengas el favor de Dios. Porque la Biblia dice que toda la vida tienes el favor de Dios. Entonces, cuando David dice, el Señor me corona de favores y misericordias, no solo es un favor, ya se fijaron, está en plural. Nos corona, o sea, nos rodea de favores, porque en toda nuestra vida necesitamos muchos favores, muchos favores. ¿Cuántos necesitan muchos favores en la salud, muchos favores en las finanzas, muchos favores en las relaciones? Entonces, esta mañana yo quiero comenzar, hermanos, estableciendo con la palabra que nosotros tenemos el favor de Dios y va a durar toda la vida. Y ese favor significa que yo estoy coronada, que donde yo me mueva, donde usted se mueva, hay un círculo de favor. Si usted se mueve para allá, allá va el favor de Dios. Si usted se mueve para acá, si se queda quieta, ahí está, rodeándola. Yo quiero que hagámosle así. Estoy rodeado del favor de Dios. Estoy rodeada y no me voy a salir de ese círculo. ¿O quién se quiere salir de ese círculo? Nadie. Yo no me quiero salir. Entonces, con esta base,
Yo quiero contarles cómo se llama este mensaje, que van a decir, también que comenzó la hermana. Pero este mensaje se llama La gracia de Dios, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero es importante saber la verdad de Dios, porque ¿quiénes han pasado por una noche oscura? ¿Verdad? ¿Por qué relacionamos las noches con momentos feos, verdad? Cuando decimos, ¿qué preferís, noche o día? Día. Raras veces creo yo que dirían noche, porque la noche nos trae como sensaciones de soledad, de llanto, pero ¿quién no ha tenido una noche difícil, hermano? Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos narrar. Una noche pudimos estar en una sala de hospital esperando noticias y temiendo que fuera la peor. ¿Cuántas han pasado una noche así? ¿Cuántos han pasado noches en los hospitales con los niños ingresados en un hospital y bien preocupados? Todos, creo que la mayoría ha pasado noches oscuras o aquellas noches donde nos la pasamos llorando por una herida que causaron a nuestro corazón, que nos dijeron algo que se fue directo y que nos desmoronó completamente. ¿Cuántos no hemos pasado noches como esa? O aquellas donde sentíamos mucho miedo y no queríamos que amaneciera, con hambre, con frío, o aquella noche que no queríamos cerrar los ojos porque pensábamos que no íbamos a abrirlos otra vez. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Ayer con una plática que tuve con una persona, él me estaba hablando de cosas de la ansiedad y me dijo ese ejemplo. Y a mí me ha ocurrido eso. El no querer cerrar los ojos ni dormirme profundamente por el temor de no despertar. Entonces hay noches oscuras textualmente, ¿verdad? Que podemos recordar. Yo recuerdo una noche muy oscura para mí, es que suena el teléfono a las 12 de la noche. ¿Por qué nos aflige que suene el teléfono a las 12 de la noche? Porque normalmente son noticias que no queremos recibir. 12 de la noche, hija del señor Juan Cristales, sí, le llamamos del Seguro Social, él acaba de morir. Ay, hermano, noches oscuras y de mucho dolor. Y yo creo que todos podríamos decir, yo he tenido una noche oscura también. Yo he tenido noches tremendas. Pero en esta mañana sí recordamos, pero vimos también el consuelo de Dios en esas noches. Pero yo no quiero hablar de esas noches, de ese tipo de noches esta mañana, sino de una temporada, de un tiempo o de experiencias que vivimos en nuestra vida que nos parecen oscuras, que no le hallamos salida. Y estas pueden ser de salud, ¿verdad? Cuando dan un diagnóstico, cuando nos dicen si no operamos va a morir, esto ya no hay esperanza. Esas son épocas en nuestra vida que son de mucha oscuridad y que no solo afectan al enfermo, sino a los que están cerca, ¿verdad? Los que están cerca. Noches, porque podemos pasar temporadas de oscuridad, hermanos, también en lo emocional, que no logramos experimentar alegría. Son esos tiempos donde las cortinas no se mueven y están cerradas, no nos queremos bañar, nada nos alegra y no le hallamos rumbo a la vida, no vemos futuro, con emociones de tristeza, de frustración, de estancamiento. Esos son periodos de oscuridad en nuestra vida. Pero también, hermanos, hay noches y hay oscuridades espirituales, donde queremos orar y no nos da nada de ganas, nada de ganas. Y si logramos decir una oración y no vemos respuesta, más nos ponemos tristes y decimos, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir buscando a Dios si no hay respuesta? Entre leer la Biblia y ver una serie, preferimos ver una serie, porque decimos, tanto que he esperado yo y tantas opciones que hay en Netflix, ¿verdad? Atractivas. Las coreanas, por ejemplo, que han capturado a todo mundo. Pero, hermanos, cuando las cosas espirituales dejan de ser atractivas para nosotros, que es la palabra, que es orar, que es tener un tiempo devocional con el Señor, que es alabar al Señor, cuando eso está pasando, estamos en un tiempo de oscuridad. Lamentablemente no nos damos cuenta. No nos damos cuenta
porque las cosas de la vida y de este mundo capturan nuestra atención, nuestro corazón, nuestro tiempo. Solo un ejemplo. ¿Cuántos han llegado a las 3 de la mañana porque tienen que terminarse una serie? Porque solo en 5 segundos comienza el siguiente capítulo. En 5 segundos comienza el siguiente. Desvelados. Pero si no fuéramos amén. Si fuéramos, ahí no voy a decir quién dijo, pero hermano, pero en una vigilia como nos tienen. En Zoom, cuando los intercesores atalayas nos convocan, apagamos la cámara porque ya estamos en el tercer sueño, ahí nos dormimos en las cosas espirituales, pero en las cosas de este mundo, chispas. Eso es oscuridad espiritual, cuando estamos agotados de buscar al Señor. Entonces, esta mañana yo quiero compartirles que el Señor es un faro en momentos así. Él se levanta como un faro. Y yo quiero leerles qué es un faro. Nosotros quizás no somos navegantes, pero yo sé que la mayoría tiene idea que es un faro. Y un faro es una torre de señalización luminosa situada cerca de la costa o junto a ella, aunque en algunas ocasiones se encuentra situado dentro del mar a cierta distancia de la costa. Los faros se ubican en los lugares donde transcurren las rutas de navegación de los barcos y disponen en su parte superior de una lámpara potente cuya luz se utiliza como guía. Cuando las embarcaciones se pierden por la causa de alguna tormenta, alta marea, etc., el capitán debe buscar tierra firme y una señal de ella para guiarse hasta allá. El faro sirve de señal, de guía, e incluso al ver el faro encendido significa la esperanza de vivir. Qué interesante la función de un faro para los navegantes, ¿verdad? Para los de las embarcaciones, porque cuando están en tormenta, cuando están en vientos contrarios, dice que el faro tiene una lámpara que indica que hay tierra firme y pueden ir ahí y es una esperanza de vida. El Señor es así, hermanos, en nuestras tormentas y en nuestras oscuridades. Lo que pasa es que no lo logramos ver, pero Él es esa lámpara que está alumbrando, que aunque estemos en un momento de oscuridad, Él se levanta y dice, aquí estoy. Mírenme en medio de la oscuridad, mírenme en medio de las tormentas, mírenme en medio de los tiempos fuertes. Entonces, ¿con qué comparamos al faro? Como un oasis en el desierto. Porque esas temporadas de oscuridad, muchos le llaman, es que estoy pasando por un desierto. Son situaciones que no queremos estar pasando, pero un faro es como un oasis en el desierto. Es como una gasolinera en medio del camino cuando la agujita va a empty, dice, va vacío. Ay, una gasolinera es lo que más. Así es un faro. Es la oportunidad de salir de la oscuridad. Para los navegantes el faro es, voy a salir de esta oscuridad en el profundo mar que me encuentro en la noche. Pero yo quiero preguntarles esta mañana, hermano, ¿por qué asociamos la oscuridad con que Dios no está ahí? ¿No les pasa a ustedes? Que cuando estamos pasando momentos de oscuridad, lo primero que se nos viene, Dios no está. Es que Dios me ha abandonado. Es que en esta noche tan oscura, ¿y Dios dónde está? Eso es ¿por qué pensamos así? Díganme ustedes por qué creen que pensamos así. Cuando hay oscuridades en nuestra vida, ¿por qué pensamos que Dios no está? Díganme algo que se les ocurra. Falta de fe. No conocemos al Señor. Entonces yo en esta mañana quiero demostrarles que Dios está en la oscuridad. En el momento de oscuridad, cual sea, físico, espiritual o emocional que usted esté atravesando, Él está en la oscuridad. Digan, el Señor está en mi oscuridad. El Señor está. Entonces yo quiero que vayamos a Mateo 14, 22 y 33. Porque el Señor no es Dios solo de luz, sino que Él también está en la oscuridad. Fíjense que dice el Salmo. Mientras yo les leo estos dos salmos, ustedes busquen Mateo 14, 22 y 33. Dice el Salmo 139, 12.
Ni siquiera la oscuridad, decía el salmista, es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. ¿A Dios le asusta la noche? ¿A cuántos de ustedes les daba miedo la oscuridad cuando estaban chiquitos? No, levanten la mano, quiero verlas. Pues sí, bajen. Pues por ahí va, ¿verdad? La noche nos da miedo. Pero quiero preguntarles a los papás, cuando los niños les preguntan, papi, ¿por qué hay noche? Entonces, ¿cuántos les han contestado? Para descansar, hijo, para descansar, porque en el día hay actividad y en la noche descansar. Y entonces, ¿por qué asociamos la noche con problemas? Si decimos que la noche es para descansar, hermanos, oscuridad es para descansar, porque el Señor está ahí. Así dice el Salmo, en la oscuridad podemos descansar, no es para estar abatidos. Dice el salmista aquí, que me gusta, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti, le habla el Señor. No importa cuán oscura sea una noche. Quizá usted entró esta mañana a este lugar, o los que están conectados con nosotros como diciendo, pero es que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Nadie sabe. Ayer me comentaban que muchos jóvenes están con ansiedad, hermanos. Hay mensajitos, me pusieron un mensaje, ayer fue un día de muchas experiencias para mí. Me pusieron el mensaje de un adolescente que dijo, va a ser reunión de padres de familia en el colegio, van a entregar mis notas, he salido súper mal, porque yo me siento sola y triste. Y como no le encuentro salida, voy a tomar veneno para tomarlo y morirme y no enfrentar todo eso. Una niña de 14 años. Y me estaba contando eso un muchacho que ha batallado con ansiedad y que su mamá ni cuenta se daba que estaba a punto de suicidarse dentro de su cuarto. Hermanos, miren a los jóvenes que están aquí. Los jóvenes pasan oscuridades, no solo los adultos. Vean a los jóvenes que están ahí, pasan procesos de oscuridad emocional, porque hay momentos que no le hallan futuro, no le hallan, como los barcos pues en alta mar, ven que ¿y para dónde voy? No saben. Eso les causa frustración a los muchachos. No saben qué hacer con sus vidas. No saben qué amigos escoger. Hay amigos que les están metiendo cosas y lejos de traerlos libertad, les están trayendo oscuridad a sus vidas. Dice también Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana, ¿qué dice el pasaje? Vendrá la alegría. Hermanas y hermanos, vendrá la alegría. Por un momento, dice la palabra, hay lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Ya encontraron Mateo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 33. Y en esta historia, a medida la vayamos leyendo, ustedes van a decir, es cierto, Dios está en la oscuridad. Aunque yo me sienta solo, aunque yo pensé que no estaba, Dios está. Dice la palabra. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero no dijeron, ¿por qué no dijeron, hey, ahí está un faro? No había esperanza. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse.
Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Estaba Jesús en esta historia? ¿Qué hora era? Preguntas y respuestas ahorita, hermano. 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, ¿es claro o es oscuro? Es oscuro. ¿Había una situación de caos aquí presente? Sí, había caos. ¿Jesús estaba ahí? Exactamente. ¿Jesús tenía la solución para esa situación? Sí la tenía. Entonces, ¿qué les pasaba a los discípulos? Veían fantasmas en vez de ver faros. A veces así nos pasa, hermanos. En los momentos de oscuridad vemos fantasmas. La idea de fantasma son los que dan feos. Aquella sábana blanca va a ser como bien feo. Entonces creemos que en los momentos de oscuridad hay fantasmas. Nos asustamos porque no decimos, hay un faro en medio de mi oscuridad, de todo lo que me está pasando. Hay un faro, el Señor está ahí. Aquí dice la palabra que Jesús tenía todo bajo control. Digamos eso, Dios tiene todo bajo control. Se tomó tiempo de despedir a la gente, a la multitud. Tenía planeado ir a orar. O sea, él tenía todo blue, como dice. Tranquilo, dio una indicación y dijo, vayan ustedes. Jesús tenía todo bajo control. Pero resulta que en lo que ellos entraban en su barca al mar, se encontraron en problemas lejos de tierra firme. Este es el gran problema que nos sucede a nosotros y a los discípulos, que cuando nos sentimos seguros, tenemos alguna base de seguridad, un piso firme, todo está bien. Ay, pero cuando nos quitan el trabajo, ¿ve? Ay, cuando los clientes nos llaman y nos dicen, mire, ya no vamos a prescindir de sus servicios. Se va a quebrar, algo seguro se nos va. Cuando ya nos dicen, ay, ese lunar va creciendo, es un poco rojizo, o no sé, eso significa un escándalo. Ay, ya la tierra firme, a todos nos sucede. Y a los discípulos les pasó. Cuando hay una relación de matrimonio que vemos, ¿verdad? Que uno de los dos está chateando con otra persona y que tiene contraseña y que nadie puede tocar ese teléfono. Ya no es tan firme, porque algo está pasando. ¿Verdad? Cuando hay vouchers de restaurantes y la esposa no fue, entonces, ¿qué onda? ¿Va solo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? La firmeza se nos está quitando. Y entonces estamos entrando en momentos de oscuridad porque no sentirnos seguros, o esa cuenta, $100, $50, los saldos, 55 centavos, ya, nos hundimos. Porque cuando nos quitan la seguridad que experimentamos en salud, en finanzas, en relaciones, cuando un hijo ya, como decimos aquí en el país, se nos está saliendo del guacal, y no le hallamos, no hallamos qué hacer. Entonces la tierra firme nos causa miedo. No sentirnos seguros nos da miedo. Y eso les pasó a los discípulos literalmente. Porque dice, se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Vientos contrarios, situación difícil, donde tenemos que agarrarnos de algo y sentimos que no hay nada de donde agarrarse. ¿Cuántos se han sentido así con vientos contrarios? Mi mamá decía, ay, es que uno, hija, no ve la suya. Pero eso quería decir que trajo una, otra, o salud, o finanzas, era una tras otra. ¿Cuántos han pasado? Que se arruina la lavadora, después el recibo de luz se vence, que después cobran más interés, que uno dice, tras una, otra. ¿Cuántos les ha pasado temporadas así? No, a nadie aquí. Quizás los que están en línea, ¿verdad, hermano? Situaciones difíciles de oscuridad, vientos contrarios, tormenta, grandes olas. Eso le dio miedo a los discípulos y eso también nos da miedo a nosotros. Yo creo que como aquí somos una familia, dígale al que está a la par, te confieso que me ha pasado eso.
me ha pasado eso. Y me ha dado mucho miedo. Me ha dado mucho miedo. Entonces, dice la palabra aquí que los discípulos estaban aterrados. No solo miedito, que qué miedito tengo. No, aterrados. O sea, no hay salida. No hay salida. Llenos de miedo. No es miedito, hermanos. Es aquella cosa que siente uno el corazón aquí en la garganta. ¿Cuántos lo han sentido? Yo creo que solo yo he pasado por lo que les digo, hermano, porque yo lo veo. Hermana, qué cosas más terribles le han pasado, han de estar diciendo, si ustedes han pasado, tierra firme siempre. No, son de los momentos de mucho terror, de diagnósticos terribles, de situaciones complicadas. No hemos quedado aterrados y a los discípulos les pasó lo mismo. Pero dice la palabra que el Señor se les aparece. Pero no dijeron, ahí está Jesús, nuestro Salvador, ahí está. ¿Qué dijeron, hermano? Un fantasma. Eso pone en evidencia que los discípulos no estaban en la jugada, hermano. No conocían a su maestro y habían andado con él. Si yo les pregunto a los esposos que están aquí con sus esposas, si vieran la silueta así de su esposa en sombras, ¿la reconocerían, sí o no? Va, hasta en la sopa, dice el pastor. Claro, y las esposas también, si vemos ahí en la sombra cuando se va la luz y viene que ay, viene Carlos. Yo digo, ahí viene Carlos, rápido, lo cacho en una sombra ahí, rápido. Porque conocemos hasta la sombra de la persona que amamos. ¿O no? Amamos hasta en la sombra, reconocemos. Entonces eso puso en evidencia que quede gano de esos discípulos. Porque si era Jesús, estaban como obligados a conocer la sombra de Jesús. Pero ellos dijeron no, se espantaron más. Porque cuando hay miedo y hay terror, eso nos impide ver que Dios es un faro y creemos que Él no está o que es un fantasma. Entonces, no lo conocemos. En los momentos de tormenta, hermanos, y de oscuridad, tenemos que asegurarnos que conocemos al Señor, que lo conocemos y que Él va a estar allí. Y Jesús les dice, inmediatamente cuando los vio aterrados, y yo quiero decírselos de parte del Señor esta mañana, a todos los que están pasando por momentos de oscuridad, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. A todos los que estén pasando por momentos de oscuridad, cualquier tipo de oscuridad, el Señor les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El Señor está en su proceso, hermano. El Señor está en esa tormenta que está. El Señor está en esa tristeza que usted siente. ¿Y cuándo se me va a pasar? Solo lloro y medio veo algo y lloro. El Señor está con usted, llorando con usted, pero Él está. No piense, mañana mi objetivo es que en los tiempos de oscuridad en nuestra vida y procesos difíciles, es mentira que Dios no está. Es mentira. Entonces cuando usted está mal y diga, es que Dios me... No es cierto. No es cierto. En los momentos más complicados de salud, de relaciones, de dinero, de finanzas, emocionales, espiritualmente, que estamos como hundidos, Él está. El punto es que usted piensa que es un fantasma, pero Él está, Él es el faro. Él es su faro en esta situación que está viviendo. Él no es un fantasma. No tiene por qué darle miedo, porque el Señor está ahí. Y se acercó, dice la palabra. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Hermanos, esta situación de oscuridad, de tormenta, de vientos contrarios, lo que quiere enseñarle es a caminar sobre esa circunstancia, sobre la circunstancia. Esto que está pasando no lo tiene que hundir. Yo quiero que sean valientes esta mañana y decir, esto no me va a hundir a mí. Esto no me va a hundir. Dios está permitiendo que yo lo experimente y lo esté pasando porque Él quiere que yo camine sobre esto. Que yo camine sobre mi circunstancia. Solo no. Él está allí. Él lo está tomando de su mano. ¿O es un desafío lo que está pasando? ¿Es fácil? No. Es bien difícil.
esa llamadita, ¿verdad?, de todos los acreedores, que mire, ¿y cuándo se no paga? Y que hoy tiene que pagar esto, y si no vamos a llegar, le vamos a embargar la casa. Todo eso. Y eso aflige, o sea, uno ve ay, no voy a contestar, hasta le pone, cobro, de todo. Identifica los números de donde le llaman, y eso desespera. Pero el Señor le está ayudando a pasar este proceso. ¿Lo va a pasar, hermano? Sí. Esta historia dice, vamos a seguir. Un propósito de las oscuridades es, primero, no está solo. Y segundo, Dios lo quiere hacer crecer. Pero también quiere desarrollar dependencia de Él. Porque quizás usted es muy ensimismado. Cree que todo lo puede en sí mismo. Usted, su versículo lema no es todo lo puedo en Cristo, sino todo lo puedo en mí que me fortalezco. Es una versión diferente. Y quizás ha estado acostumbrado a manejar usted las cosas como bien le parece. En sus fuerzas, en sus recursos, en su experiencia, en todo usted, ¿verdad? Que usted se siente amo y señor de su vida. Pero hermanos, las oscuridades Dios las permite para desarrollar dependencia. Porque los seres humanos somos limitados. Aunque usted se sienta la mujer maravilla y el gran Superman, tiene limitaciones. Tiene limitación. Y Dios permite que pasemos así para que dependamos de Él. Es decir, que digamos esta oración, pues, Señor, yo no puedo. No puedo. Dígale, Señor, yo no puedo con esto, pero tú eres mi faro. Y yo no me voy a hundir, porque aquí dice lo que hizo Jesús. Entonces, Pedro, que se avispó en el momento, dijo, no, hombre, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Cuántos Pedros hay aquí? No, yo voy a caminar sobre esta situación financiera. Que camino sobre esta situación, camino y la paso. Por esta enfermedad, este diagnóstico, como Pedros. Yo voy a pasar. Y dice la Biblia que Jesús le dijo que viniera. Ven, pues, le dice, ven. Eso es fe. Cuando el Señor nos dice, primero el ánimo a nosotros, vamos a caminar y vamos a salir. Entonces el Señor nos dice, ven. Si Él nos dice ven, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a poder, porque Él está de nuestro lado. Vamos a poder. No va a ser en nuestra fuerza. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar y a caminar sobre las aguas. Pero yo me imagino a Pedro, como muchas veces mi esposo me ha dicho que lo bendice, es que Pedro estaba viendo al su faro. ¿Qué era? Jesús. Él lo estaba viendo. Aquí podían haber olas. Aquí podía haber despeinado a Pedro con los vientos contrarios. Pero él estaba viendo a su faro. Estaba viendo a Jesús y comenzó a caminar. Y cuando dejó de ver a Jesús, ¿qué pasó? Le volvió el miedo otra vez y sintió que se hundía. Claves en esta historia. En los momentos de oscuridad, cuando caminamos y decimos que esta la paso, porque la paso con el Señor, voy a caminar viéndolo a Él y no alrededor. No a todos los exámenes clínicos, pero es que esta es la verdad. Cada vez va saliendo más como es. No, ve al Señor. El Señor está sobre los diagnósticos. El Señor está sobre toda situación financiera. Él está, hermano, sobre toda cuestión emocional. Él está en su corazón y tiene el poder para sacarlo de ese estado. Para sacarlo del estado de adormecimiento espiritual. Y usted dice, pero es que yo quiero salir ya. Yo me acuerdo antes cómo disfrutaba la presencia del Señor. Y hoy nada. Yo no sé, hermanos, si ustedes pueden hacer un antes y después de la pandemia en su vida espiritual. ¿Cuántos se han parado y decir, voy a meditar? ¿Cómo era yo mi relación con Dios antes de pandemia? ¿Cómo era? ¿Y cómo son ahora? Piensen un minuto. ¿Cómo era su relación con Dios? O siempre fue, pero se deterioró, hermano. Qué triste, porque era una oportunidad para buscarlo a Él y salir de la pandemia con todo, haciendo la obra del ministerio, predicando. Pero hoy nos hemos quedado sin querer venir a congregarnos. No les pasa. Si hay playa, vamos a la playa. Si vienen mis familiares, vamos a atender a los familiares en domingo. Tráiganlos aquí. Sus familiares necesitan al Señor. Un cafecito con mis amigas, desayuno los domingos. Ya no nos causa problema no congregarnos. Pero este es el lugar donde está la fe.
Este es el lugar donde este es el oasis, pues. Aquí está el faro. Entonces a veces estamos con situaciones así que nos estamos hundiendo, pero no nos hemos percatado que hemos caído en una noche tan oscura espiritualmente que no nos hemos dado cuenta. Si usted ya no quiere venir todos los domingos, si el grupo Renuevo ya conectarse o ir con las hermanas, no, ya no lee la Biblia, ve su WhatsApp del grupo Renuevo, 6 de la mañana creo que los pastores están mandando, TCD. Ve otro. Y la cosa es que el pastor, se lo digo por experiencia, el pastor de Renuevo ve quienes ya lo vieron. Pero así los pastores de Renuevo viéndose ya bien. Porque uno dice, quizás no ha hecho el TCD porque no lo ha visto. Está bien ocupado. Pero ¿cómo no? Si hay unos que así ven, cling, ven. Pastores de Renuevo, díganme amén. Miren, hay miembros de nuestros grupos de Renuevo que yo creo que así pasan. Cling, cling. O sea, ni pasa un minuto, todavía ni hemos dado el enviar nosotros cuando ya lo están viendo, pero no hacen el TCD. Entonces ese desgano es oscuridad espiritual. Es oscuridad espiritual cuando nada, Biblia, nada, memorizar la palabra, nada. Eso es oscuridad espiritual. Y si usted no lo había identificado, hoy se lo digo. Se lo digo, eso es oscuridad espiritual. Cuando ya no alabamos al Señor y nuestras listas de Spotify, ahí Luis Gerardo ahí hizo una lista de Spotify, ya son Camila, los merengues, la salsa, Willy Chirino, bueno, esos eran de aquella época, ¿verdad? Y nuestra playlist, ya no hay nada, fuiste mi luna y mi sol. Ya estamos en oscuridad, hermanos. Piensen en sus playlists, en lo que anda oyendo. O los que van a los conciertos, vean. Estamos en oscuridad. Pero hay un faro. Este es un día para decidir. Este es un día para decidir. O sigo hundida en eso, o en redes sociales, que es otra oscuridad que nos ha invadido las tinieblas de las redes sociales. Horas. De Instagram a Facebook, a TikTok, a los estados de WhatsApp de la gente, a ver qué fotos pone, a ver qué tal está. Y a veces en los estados lo que ponemos, ahí se ven las tinieblas totalmente hundidas. ¿No han visto estados así? Totalmente hundidas. Señor, abre los cielos. Los estados de WhatsApp, solo eso, oscuridad plena. Los que están en situación y hasta ahora, me pasa. Oscuridad espiritual, pero eso es un día para salir. Este es un día para salir porque hay un faro. Hay un faro donde Jesús nos dice, ya no te vas a seguir hundiendo en administrar tu tiempo con él. Yo me quiero volver la prioridad. Hermanos, los tiempos de oscuridad es para amar al Señor. Es como que Dios dice, ¿me amas? Así como le preguntó a Pedro. ¿Está dispuesto usted a amar al Señor si no lo sana? ¿Está dispuesto a decir, sí, Señor? Yo te voy a amar aunque no me sanes. Yo más te voy a amar porque si es tu deseo, voy a estar contigo y no me voy a querer regresar de donde tú estás. Si el Señor no respondiera a esas gran deudotas que tiene, por aquí, que tarjetas, que préstamos, que a la señora, al usurero, pero hundido en deudas, siguiera amando al Señor si Él no le ayudara a pagar eso, lo siguiera amando. Ese es un problema, que creemos cuando estamos pasando por oscuridad que decimos, es que yo no merezco. Sí, claro que nos merecemos. Hemos tomado malas decisiones, hemos comido mal, no hemos hecho ejercicio. O sea, hay cosas, no merecemos que el Señor nos sane. Todo es gracia y es favor. O sea, el Señor no nos paga con lo que somos ni lo que hacemos. Ese es el gran misterio de la gracia y el favor de Dios, hermano. Tanto nos ama, ese es el regalo de su corazón. Decía que el favor es el regalo de su corazón, que Él nos da cosas porque nos ama. Pero esos momentos de oscuridad es, ¿me amas de verdad? Entonces, ¿qué respondemos nosotros? ¿Qué vamos a responder? Sí, Señor, te amo en medio de esta tormenta. Yo voy a caminar, yo te amo. Y dice la palabra que el pobre Pedro, cuando dejó de ver al Señor, a su faro,
y comenzó a ver las olas otra vez, se hundió. Pero dice, ayúdame. Y dice el Señor que Jesús extendió la mano y lo agarró. Y esto quiero ministrárselos esta mañana. Esta hora, en este momento, el Señor está extendiendo su mano, hermano, y lo está agarrando. Y le va a decir, no voy a permitir que te hundas. No voy a permitir que te hundas. Yo quiero que levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, extiende tu mano en la situación que yo estoy pasando. Extiende tu mano y agárrame. Agárrame. Yo les ministro esta mañana que el Señor está tomando su mano y los está agarrando para que no se hundan. Porque Él está en medio de sus procesos. El Señor está en medio de la oscuridad. El Señor está en la noche. Sigamos rapidito. Y dice la palabra también que Jesús se subió a la barca. Y cuando Él se subió, ¿qué pasó? El viento se detuvo. Entonces nosotros tenemos la respuesta. Si pensamos que nuestra vida es una barca, estamos hablando de la simbología de un faro, entonces yo soy una barca. ¿Por qué no le dice al Señor que se sube en su barca? Para que se detenga todo lo que está pasando. Solo de dichitos hemos estado diciendo, ay, si mi vida le pertenece, uy, sí, al Señor. Y no es cierto. Si no, fíjense en lo que invierte su tiempo. Eso lo dice todo. ¿Cuál es su prioridad en la vida? Cuando se levanta, ¿qué hace primero? Ejercicio, teléfono, otras cosas. O se siente en la cama y le dice, Señor, y se arrodilla. Yo tengo una imagen así, hermano, hermosa, hermosísima. Muchos años mi mamá oró por que mi papá se convirtiera al Señor. Y mi papá siempre decía, yo soy católico. Mi mamá me enseñó a mí en la iglesia católica. Decía mi papá siempre. Y mi mamá en todos sus cultos de la femenil, porque era la iglesia Misión Centro, hermanas, oren por Juan, decía, se llamaba mi papá. Oren por Juan, que Juan se convierta. Todos los sábados. Pero eso le llevó años, hermano. Lo que quiero decirles es que llegó un día, ay, mi papá, y dijo mi mamá, ya no le voy a decir nada porque recibí al Señor, Juan, le decía a mi mamá, soy católico, mi papá, nada. Pero llegó un momento en que mi papá le llegó este tiempo de oscuridad, ¿verdad? Y se puso bien mal de los bronquios, pero mal, así que ya sentía que le daba el patatush. Y le dijo, mira, María Antonia, mi mamá se llama María Antonia, de cariño, hermana Toñita, háblale a tu pastor, hoy voy a recibir a Cristo. Miren, pero hoy voy a recibir a Cristo. Y el pastor, gracias a Dios, atento, ve ahí, a hacer la oración con mi papá al hospital, creo que estaba. Pero hermano, fue un cambio así, de la oscuridad mi papá pasó a la luz, que todos lo vimos, detalle. Todos ven cuando estamos en oscuridad, solo nosotros no. Porque todos nos damos cuenta en la casa que mi papá nada que ver, vea. Pero miren, cuando él recibió a Cristo, el Señor lo sanó, salió de esa crisis. Pero pasó de la oscuridad a la luz. Y las últimas imágenes de los últimos años que mi papá estuvo vivo, porque ya solo yo vivía en la casa como soltera, 5 de la mañana arrodillado, orando. A las 5 de la mañana, todos los domingos, arrodillado. ¿Cuándo? O sea, nosotros conocíamos a mi papá, arrodillado, orando a las 5. Lo primero que hacía, porque como yo era ya la última ahí, a veces dormía ahí, ¿verdad? Con él. Y mi papá orando. Pasó de la oscuridad a la luz. Entonces, este es un día para decidir, yo veo al faro que es el Señor y no me voy a seguir hundiendo. Yo voy a pasar. Porque cuando le decimos al Señor, entra en mi barca, entra en mi vida, sé tú el primero, los vientos se calman. Porque Él está ahí. ¿Cómo comenzó Jesús la historia? Regresen a la barca y cruzarán al otro lado. Desde el principio, ¿qué les había dicho el Señor? Que iban a cruzar. Desde el principio. Así que hermanos, van a cruzar. En medio de la noche va a venir el día. Y solo respondamos una pregunta para terminar. ¿Qué debemos hacer en los tiempos de oscuridad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debemos hacer en los tiempos de oscuridad? Buscar al faro, que Él se sube en nuestra barca, pero yo tengo otra aquí, y es alabar al Señor. Alabar al Señor. Dice Salmo 42:8. David una vez declara, pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche
su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué se hace en la oscuridad? Cantar, alabar a Dios. Eso se hace. ¿Quién más que David, verdad? Sufrió persecuciones, traiciones, soledad, dolor de peligro de muerte, huyó de su hijo, huyó de su patrón, lloró la muerte de un amigo, lloró la muerte de un bebé recién nacido, se sintió menospreciado, humillado. Pues el que es el mejor en hablar del tema de las noches oscuras, por todo lo que pasó David. Pero dice en el Salmo 42:8, pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Dice el Salmo 77:2, al Señor busqué en el día de angustia, a Él alzaba mis manos de noche sin descargar. ¿Qué se tiene que hacer en los tiempos de oscuridad y de noche? Alabar al Señor. ¿Qué se tiene que hacer en los tiempos de oscuridad? Presentar nuestra oración a Él. ¿Qué se hace en los tiempos de angustia? Levantar nuestras manos y decirle, Señor, en ti descanso, porque la noche es para descansar. Pero nosotros creemos que la noche es para estar aterrados. No, la noche es para descansar en el Señor. Entonces usted deje que Dios obre. Usted alabe, usted eleve a Él su oración y usted alce sus manos a Él. Hermanos, la adoración acelera el amanecer de una noche oscura. No se vale, después de escuchar esto, que usted siga quejándose. Ay, que Dios no me oye, que los cielos de bronce, Señor. No, ya no. Pilas, decir, ay, esta palabra fue para mí. En esta noche, en esta oscuridad, yo voy a alabar al Señor. Miren, el pueblo de Israel en el Salmo 137 dice que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, cautivos. Y oigan lo que hacían. Sobre los sauces en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. O sea que hasta los instrumentos, yo busqué sauces, hermano, son unos árboles. Ay, los árboles llenos de arpas, miren, porque no querían cantar. Y yo los quiero invitar esta mañana que el arpa que está dentro de usted la saque en el tiempo de oscuridad. Es tiempo de cantarle al Señor. No cuelgue su arpa. Y si usted tiene voz así, calidad, de aquella gente, más razón. Pero todos tenemos voz linda delante del Señor. No cuelgue su arpa en el tiempo de conflicto. No cierre sus labios. No permita que el terror, el miedo, el decano, en oscuridad espiritual no queremos cantar. ¿No se ha fijado? Pero nos ponen el playlist que andamos en el celular, hasta bailamos y todo. No, cambie el playlist y comience. Cuando va manejando, alabe. Cuando está en las noches, ore, alabe al Señor, llene su casa de alabanza, porque eso la va a sacar a caminar sobre las aguas. Y ya no va a tener miedo porque va a decir, no es fantasma, es la sombra del Señor que me está alumbrando la salida. Yo quiero que nos paremos esta mañana y cantemos como vamos a poner en práctica, ¿verdad? Como nosotros somos no solo oidores, sino hacedores. Y si decimos que en la oscuridad vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. Así que yo quiero que se tomen de la mano si tienen a su esposo, a su esposa, y hagan ahí un pacto a sus hijos y díganle, vamos a cambiar las cosas en la casa, porque vamos a llenar de alabanza. Vamos a llenar de alabanza nuestras casas. Y si hay una hermana, con otra hermana, agárrenle la mano también. Yo también, dígale, yo voy a cambiar el ambiente de mi casa. Yo voy a salir. Porque dígale, porque de que voy a caminar sobre las circunstancias, voy a caminar. Pero así, de que voy a caminar, voy a caminar. Dígale al que está así, hermana, me vas a ver caminar sobre las aguas, me vas a ver caminar sobre mis circunstancias y vamos a ver juntos, dígale, vamos a ver juntos la salvación de Jehová. En las finanzas, en la salud, en las relaciones, van a ver a sus hijos, las mamás que han estado en noche oscura, que ven que sus hijos no dan modo, no quieren nada con el Señor, no quieren, que les dicen, vengan, vamos a orar. Ay, mami, vos que solo, ni nunca oramos, hoy te agarra. En el nombre de Jesús, Dios toque el corazón de esos muchachos. Y cuando ustedes los llamen a sus devocionales familiares, los matrimonios jóvenes saben de qué estamos hablando, van a venir, decir, necesitamos. Díganle a sus hijos, hijos, estamos pasando una noche financiera mal.
Estamos en oscuridad en las finanzas. Vengan, oremos. Que los hijos se den cuenta que hay noche financiera y que sepan que ellos son partícipes para ver la luz todos juntos. A través de ellos puede venir la luz que el Señor va a traer. Alabemos al Señor, hermanos.